Ajá, vamos por aquí. Ya tenemos a Lili. No ha entrado Lili, ¿verdad? No la veo. No, No. Bueno, y el sensus plenior es, por ejemplo, cuando Pablo hace exégesis de la roca, ¿lo leyeron? Ahí está Lili, hermana Liliana. Y el Estaba por otro lado. el sensus plenior o el significado pleno de algo que estamos tratando de entender es cuando Pablo hace ahí exégesis y dice que la roca era Cristo. Y está hablando de las profecías, Sí. el asunto de De Moisés, la Peña de Oreb. de Oreb y de Peña. Ay, Dios mío. Bueno, en ese tiempo, en ese periodo fueron varias rocas de donde brotó agua, pues. Correcto. Y Pablo hace, Es ahí en Oreb, ajá. ajá, Entonces Pablo dice, hace una exégesis y explica metafóricamente que la roca era Cristo y ahí entendemos plenamente, es el entendimiento pleno de algo que había dicho el profeta Moisés, pero no es nada nuevo. Y ese, como decía, no sé si fue de Rossi, que decía, o fue Valeria, Valeria fue la que dijo, que lo mesiánico, también aparece en el Nuevo Testamento, aunque es poquito, y el que más se encargó de eso fue Pablo. Y Mateo, toditos, abrazo partido, mira, el Mesías que estaba en nuestras escrituras, que fue anunciado por los profetas, en Cristo se cumplió. Todo eso es también parte del census plenior, entender claramente que lo que habían dicho los profetas antiguos se estaba cumpliendo en Cristo, el entendimiento. Pero cuando Pablo hace la interpretación que está haciendo exégesis de las escrituras, y entonces hace un entendimiento pleno de entender a todos esos profetas que ellos habían estudiado, que él se sabía de las mil maravillas y entonces lo empieza a explicar y empieza a decir, bueno, este Cristo es el Mesías, la roca de nuestra salvación. ¿Sí? amén, gracias, profe. Ujú. en gloria a Dios. Sí. Ajá. Entonces ustedes están haciendo este trabajo. Ustedes tienen un pasaje bíblico que yo les asigné. Hicieron la parte uno, que es descripción del contexto inmediato. Hicieron la parte 2, que es la identificación del autor y el género de su texto. Me falta la tarea. ¿Sí o no? ¿Sí? Y, y están trabajando la parte 3, que es parte del contexto histórico, cultural, la geografía, lo político, los eventos históricos más importantes, cómo eran las religiones en ese momento, cómo estaba religiosamente Israel, si estaba idolatrando, si estaba fornicando, si había roto el pacto, si era un desastre, o no, era un momento en que Israel estaba en pleno comunión con el Señor y era un momento de oro religiosamente, los sacerdotes, el sacrificio X. Cómo estaba la economía, si estaban pasándola bien o estaban pidiendo prestado, cuáles eran las costumbres, la cultura, ustedes están investigando todo eso. Y ahora van a entrar en esta parte que es lenguaje y gramática. El lenguaje y gramática es súper interesante porque ya es la interacción directa del investigador con el texto. Ahí vamos a ir directamente al texto y como vamos a ir directamente al texto, usted lo primero que debe entender es que cada palabra importa. Si usted empieza y dice yo Pablo, usted dice yo es importante. ¿Y por qué es importante yo? Y usted empieza a darle vuelta. ¿Y por qué es importante yo? ¿Y por qué es importante yo? Ah, por la autoridad que tenía Pablo. ¿Y quién era Pablo? Y tengo que estudiar a Pablo.
Y ahí empieza su interacción con el texto. Y aquí les voy a poner un, un cortito video de Miguel Núñez. Miguel Núñez es de MacArthur, que amigo de Liliana, porque es súper amigo de Michelle Sugelén, pero ellos son muy buenos, a mí me gustan ellos, digan lo que digan de las mujeres. Y escuchen esto por 10 minutos, 5 o 10 minutos. Ojalá se oiga, porque ¿dónde le doy compartir sonido, Valeria? Antes de empezar a compartir, Ajá, en la opción que dice, deje de compartir. dejo de compartir, ok, vamos a dejar de compartir. Ah, ya vi, ya va. Dejar de compartir. Ajá, Bueno, ahora se va a la opción de compartir en Share. opción de compartir. Voy a compartir aquí, ajá. Ajá. Y en el lado derecho Ujú, de, va a aparecer una lista de opciones. ajá. Tiene que aparecer Share Sound, compartir sonido. Vamos a ver, un participante, opciones avanzadas, varios participantes, todos. Dice que todos pueden compartir. Intento a ver. Ajá. Bueno, de un lado aparece Share Options. Bueno, tiene que darle en Share Sound. Les le va a pasar una foto. Voy a intentar a ver si suena. Ujú. Si no suena, tú lo vas a buscar ahí. Ay, Dios, quítate tú de aquí. Ujú. Vamos a ver si suena. Ustedes me avisan si suena. Ya está sonando. ¿No lo oyen? Sí, sí, Pongan atención a esto. Bueno, la semana pasada nosotros comenzamos este curso acerca de escudriñar las escrituras. Estuvimos viendo la introducción de lo que es la carta a los Efesios y vimos también un poco, o muy introductoriamente, algunos principios de cómo interpretar la Biblia por ti mismo. Ese curso de cómo hacer eso es sumamente amplio y él decía que tú puedes pasar un año en el seminario, 2 semestres estudiando cómo hacer eso, pero que lo que vamos a hacer en esta ocasión es asumir que la mayoría no tiene ningún entrenamiento a nivel de seminario y que va a tratar de hacer esto solo o sola, dependiendo del género de cada uno, del sexo de cada uno de ustedes. Entonces, esta noche lo que vamos a hacer, ya introdujimos la carta a los Efesios, ya dimos algunas pinceladas acerca de algunos principios de escudriñar la Biblia por ti mismo. Hoy vamos a tratar de entrar a la carta propiamente dicho. Entonces, dijimos la semana pasada que lo primero que tú tienes que hacer, hay algunas de estas cosas que no las vamos a poder hacer en virtud del tiempo, pero lo primero que tienes que hacer es leer el texto y leer el texto en más de una traducción. No podemos hacer eso esta noche, pero eso sería lo ideal, porque tenemos traducciones mejores que otras, pero ninguna traducción es ideal. Y a veces tenemos una traducción que es ideal en términos de la literalidad que tiene con relación al lenguaje original, pero no necesariamente es el texto que a mí me facilita entender, si no tengo entrenamiento, que me facilita entender la Biblia y necesito un texto como un poco más dinámico, que habiendo entendido literalmente, lo más literalmente posible, entonces yo pueda ahora entender la dinámica de lo que se está diciendo. Entonces, ahora vamos a leer el texto y es un texto amplio, pero igual nosotros tenemos 6 capítulos para darlo en las próximas 7 secciones o sesiones que tengamos. Para dar una idea, yo quise revisar la serie sobre el libro de Efesios que predicamos un tiempo atrás y nosotros hicimos 7 sermones sobre el capítulo que vamos a tratar de cubrir en menos de una hora ahora. Eso te da una idea de cuán grande es el reto que tenemos esta noche.
pero vamos a tratar de hacer lo que podamos. Entonces vamos a comenzar a leer el texto. Esto es lo que el texto dice. Cuando usted lea el texto, yo quisiera que preste atención, no lo lea como el que lee el periódico, como el que lee una revista. Cada palabra cuenta. Recuerda que este texto lo inspiró Dios y Dios es sumamente económico con sus palabras. Tan económico que él escribió un libro que usted tiene ahí en las manos, quizás 1000 páginas, dependiendo del tipo de traducción que tenga. Y tenemos, después que Cristo vino, 2000 años ordeñando el libro y todavía no acabamos de sacarle todo su contenido. Si usted da una idea de cuán económico Dios es con sus palabras, siendo Dios es como entendible que así sea. Entonces vamos a leer ahora el texto con cuidado. Pablo, ya esa palabra cuenta, porque a mí me interesa saber quién es el autor. Entonces vamos a ir por parte. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos, esa palabra cuenta, que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En el amado y en Cristo es exactamente la misma cosa. En Él, eso es exactamente la misma cosa. En el amado, en Cristo, en Él, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que han hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, ahí está la palabra otra vez, o la frase, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, otra vez, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, otra vez, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La palabra voluntad ha aparecido 3 veces ya, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, otra vez, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. La alabanza de su gloria ha aparecido 2 veces ya. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, en Él, en el amado, en Cristo es la misma cosa, que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, en el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es un texto largo, y más largo es el contenido de lo que hay ahí. De hecho, cuando yo prediqué la serie de Hechos, este texto, como le mencioné, tiene 7 sermones y yo entendí que faltaron sermones para cubrir el contenido de esto. Entonces, eso nos da una idea
de que estas cosas hay que verlas con despacio. Pero vamos a hacer lo que podamos en el tiempo que tenemos. Cuando yo comienzo a leer la carta, yo comienzo el primer periodo, que es el periodo de observación. ¿Qué yo quiero observar? Palabras que de primera instancia yo considero importantes. Hay cosas que de segunda instancia se consideran importantes, cosas que de tercera instancia yo considero importantes, pero hay algunas que de primera instancia considero importantes. Si es una carta, obviamente yo necesito conocer quién la escribió, necesito conocer a quién se le envió, necesito conocer cuándo o necesito conocer cuál fue la ocasión, alguna de esas cosas que me puedan ayudar. Lo primero que el texto comienza haciendo es identificándome el autor. En la antigüedad las cartas se escribían diferente a como nosotros escribimos las cartas hoy. Nosotros hacemos una carta y al final firmamos, se despide de ti, Miguel. El problema es que estas cosas se escribieron en rollos. Entonces imagínate, si el nombre está al final, tú tienes que abrir todo un rollo y eso se vuelve un rollo. Y un rollo podía tener 6 pies, 7 pies, 10 pies. Entonces era costumbre identificar al autor de manera que tú pudieras abrir el rollo y saber inmediatamente de qué documento se trataba. Entonces, lo primero que yo quiero ver es su autor, Pablo. Entonces, déjame detener un momento antes de continuar, porque hubo algo que yo dije que necesitamos tener pendiente. Lo primero que yo quiero hacer cuando leo un texto, así fueran 3 versículos o 4, es hacerme una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿De qué habla el texto? Entonces, y lo segundo que tengo que preguntarme, ¿qué dice el texto o el autor de eso de lo que está hablando? ¿Cierto? Por ejemplo, el texto está hablando de la casa de Miguel, ¿ok? ¿Qué dice acerca de la casa de Miguel? Es grande, es pequeña, está pintada de color rosado, de color blanco, etcétera, etcétera. Entonces, antes de comenzar a ver el texto como en detalle, debiéramos, con esa primera leída, segunda, tercera, recuerda que tiene que leer el texto más de una vez, preguntarme acerca de qué habla el texto. Y a veces hay varios temas dentro de un texto tan largo como ese, entonces es más difícil porque tendríamos que pensar en varios temas. Sin embargo, al final del camino, cada capítulo, Bien. ¿Qué está haciendo Miguel ahí? ¿Qué está haciendo el pastor Miguel ahí? La- Hermenéutica. Hermenéutica. ajá, del Hermenéutica texto, de todo el texto. pura y dura. Hermenéutica pura. Enfrentándose al texto y diciendo cada palabra es importante. De cada palabra yo necesito conocer y saber. Entonces, por eso necesito diccionarios en plural, por eso necesito Biblias de estudio. Por eso necesito saber de la historia del siglo I. Y él dice, en esa oportunidad las cartas se escribían de esta manera y la persona firmaba al final, por ejemplo. Entonces eso es hermenéutica, eso es estudiar el contexto. Porque ahorita que ustedes se van a enfrentar al texto, hoy quiero que aprendan qué son las palabras clave. Ustedes van a empezar a buscar las palabras claves de su texto. Ya ustedes terminaron su parte 3 y ahora van a meterse a la parte 4. Y en la parte 4 está meternos ya con el texto. Bueno, ¿y cuándo nos vamos a meter con el texto? Ya llegó el momento. Ya llegó el momento de que vamos a trabajar con el texto. Ya nos vamos a mojar, como quien dice. Entonces, estaríamos en la parte 4. Esta es la parte 3, que hay algunos que no la han entregado. Los que no la han entregado saben quiénes son. Los que tengan dudas de su parte 3 pueden hacer preguntas, que Rosy me dijo que tenía unas preguntas por ahí. Parte 3. Trasfondo histórico-cultural. Es la geografía importante, describe el contexto político,
Los acontecimientos históricos, eso ya ustedes lo hicieron, influía la economía en aquella época. Hay costumbres culturales que se ven en el pasaje, cuáles son, descríbelas, por qué son importantes. Y la bibliografía de cada parte del bosquejo que ustedes están trabajando, me tienen que poner la bibliografía. Si ustedes ponen entre 3 y 5 por cada parte que han ido trabajando, al final, cuando ustedes redacten su texto, van a tener unas 20 textos consultados. Este es el ejemplo que hizo la profesora Laura, ella trabaja Romanos 12, 1, 2. Esta es la parte 3, que ya esa ustedes la tienen avanzada. Por ejemplo, ¿cómo influía la economía en aquella época en el pasaje que tú estás hablando de Romanos? No influía, la verdad es que no tanto. Ok. ¿Hay costumbres que influían? Sí, ¿cuáles son? Y entonces, la costumbre de ofrecer sacrificio. Entonces, usted va trabajando en su pasaje y va contestando esas preguntitas y después, por favor, pongan las bibliografías de cada cosa que de cada parte del trabajo, que son 5 partes, y ya vamos a entrar a la parte 4. Hoy estamos entrando a la parte 4 y ya les pedí de una vez que fuesen pensando cuál es la audiencia que van a tener ustedes para su texto o su sermón que van, o su investigación. Vamos a llamarlo investigación y cuando veamos homilética, sí lo vamos a llamar sermón. Entonces, ya nos vamos a enfrentar al texto directamente y como bien En estaba este tema. haciendo el hermano, el pastor Miguel Núñez allí, haciendo hermenéutica pura y tratando de enseñar a los hermanos cómo hacerlo. Entonces, la parte 4, lenguaje y gramática, definición de las palabras claves en su contexto. Ustedes van a buscar las palabras claves de su texto que yo les puse y me van a escoger entre 3 y 5. Y por ejemplo, los que dieron conmigo introducción a los idiomas bíblicos, ustedes saben hacer un estudio léxico de palabras. Hicieron estudio léxico extraordinario, todos los que lo cursaron. Y los que no cursaron introducción a los idiomas bíblicos, ¿qué van a hacer? Muy sencillo, como estaba diciendo el pastor. Si una palabra se repite en él, en Cristo, en el amado, en Dios. Entonces, si eso se está repitiendo, eso es importante. Su voluntad, su voluntad, su voluntad, eso es importante, eso puede ser una palabra clave. Aquí yo no les puedo decir cuál es la palabra clave. Aquí quien les va a decir a ustedes la palabra clave es la lectura repetida y el Espíritu Santo. Cuando usted agarre su texto y usted empieza a leerlo y por ejemplo, dice Miqueas, y yo no tengo ni idea de qué significa Miqueas, ni qué, en qué año vivió, ni nada de nada, pero usted dice, bueno, una de mis palabras claves es Miqueas, porque yo no sé quién es Miqueas, ni quién era el rey que gobernaba en Israel, cuando él profetizó, ni cómo fue el llamado de él, cómo lo llamó Dios, o si fue como a Isaías en el templo, y el templo tembló y su manto cubrió el templo, y yo lloré, y ay Dios mío, voy a morir porque he visto al Señor. ¿Cómo fue el llamado de Miqueas? ¿Quién era su papá? ¿Qué sé yo? Estoy inventando. Usted tiene que orar y leer repetidamente su texto y primeramente ha hecho lo que hemos dicho que es el estudio panorámico que yo les he recomendado. Si no tienen un libro de introducción al Antiguo Testamento o un libro de introducción al Nuevo, pueden utilizar este proyecto Biblia, que es muy bueno. Pueden utilizar un diccionario. A mí me tocó Corintios. Bueno, me meto y busco Corintios en el Vila Escuaín, en el Nelson, en una concordancia, empiezo a buscar, empiezo a leer y ya tengo una idea panorámica de qué se trata mi libro. Y si es una carta, entonces, ¿cómo es que se interpretan las cartas? Y ahí voy trabajando. Pero ¿qué necesito hoy que aprendan y que van a hacer es identificar las palabras clave?
Una vez identificada la palabra clave, le tienen que buscar la historia a la palabra. Si es Nuevo Testamento, ahí no pueden dejar de consultar, a mi juicio, el Lothar Koenen. Usted se mete en una palabra clave de Lothar Koenen y eso tiene por lo menos 2 páginas. Y siempre te dice cómo utilizaban esa palabra los paganos, cómo la entendían los judíos, cómo la entendían los helenistas, y dice cómo se entendía inclusive en el Antiguo Testamento. Si su pasaje es del Antiguo Testamento, busque un diccionario teológico de la cueva, de cualquiera que usted quiera. Yo bibliografía les he mandado, bueno, al cansancio. Listas completas más las que están en el sílabo. Así que, vuelvo y repito, no hay excusa. Por eso es importante lo de los lentes, mi hermana Liliana. Y van a buscar las palabras sinónimas de la palabra. Hay diccionarios sinónimos. Para la próxima semana, entonces vamos a hablar, y para esta semana les voy a mandar, porque ya yo les di lenguaje figurado, les voy a mandar el examencito de lenguaje figurado. Para meternos en lenguaje figurado, porque tienen que hacerlo en la parte 4. Usted tiene que descubrir si su pasaje tiene lenguaje figurado, y si, por ejemplo, usted está trabajando con profetas y salmos, es casi seguro que ahí hay lenguaje poético, y el lenguaje poético suele tener este lenguaje figurado. Lo que nos daba Maribel hoy en el devocional, si mal no recuerdo, ese es un himno. Vamos a ver cuáles serían las herramientas que la profe Laura sugiere para esta parte. Varias traducciones del pasaje. Fíjese, como el hermano Miguel Núñez decía, tienen que leer varias traducciones para que vayan entendiendo. Meterse, si es griego koineo, si es hebreo, meterse en el interlineal. No, yo no sé griego, yo no sé hebreo. Busque el interlineal. Palabra por palabra. ¿Cómo se dirá Pablo en griego? Y usted lo busca. Ah, Paulus. Ah, ok. Y va leyendo palabras. Enviado. Es apóstol. Apóstol es enviado. Por lo menos va buscando. Y ahí yo estoy segura que en algún momento el Espíritu Santo y usted interactuando van a decidir mis palabras claves son estas. Van a tener que utilizar diccionarios teológicos, diccionarios de sinónimos para buscar los sinónimos, comentario bíblico a los hebreos, comentario bíblico a Mateo, comentario bíblico de Barclay a Apocalipsis, libros de gramática, las concordancias, y bueno, y en internet lo que consigan. Aquí está otra lista de herramientas, por ejemplo, de William Barclay. Tenemos palabras griegas del Nuevo Testamento. Si le tocó en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Rosy, que tiene Hechos. El Lothar Koenen, los que están en el Nuevo Testamento, no lo dejen de investigar, por favor, se los pido de rodillas, se los ruego. No dejen de investigar la palabra en el Lothar Koenen. Busquen concordancias, la de Danger está libre en internet, temas de teología del antiguo, sinónimos del antiguo, de Gilderstone, que también está libre en internet, diccionarios de teología de Everett Harrison es excelente, el interlineal de Francisco La Cueva, el Vine, Vilescuaín, todos esos nos van a ser de ayuda, y mientras más usted revise, más estudie, usted más va a saber de su tema y menos va a tener temor de exponerlo. ¿Qué son las palabras claves? Son términos centrales que sostienen el mensaje del autor. Los puedes conseguir como palabras que se repiten mucho, esas son palabras claves. Son palabras o frases que aparecen varias veces. Términos fuertes y verbos de acción. ¿Cómo es términos fuertes y verbos de acción? Por ejemplo, despojémonos pues. Eso requiere una acción de parte de quién. ¿El Señor me va a despojar del pecado del viejo hombre o soy yo que tengo que hacerlo? Despojémonos pues. ¿Soy yo o somos todos? Entonces, eso te va diciendo términos fuertes y verbos de acción. También los términos fuertes pueden ser verbos en imperativo.
órdenes, mandatos, eso es importante. Y eso te va dando pistas de las palabras claves que necesitas investigar para tu pasaje. Contraste y comparación, palabras que muestran diferencia, luz y tinieblas o similitudes entre. En los contrastes, nosotros podemos conseguir palabras claves. Depende de cada pasaje. El Señor está contrastando lo bueno con lo malo, el judío con el gentil, el esclavo con el amo, está comparando la luz con las tinieblas, o la sal con el limón, no sé, se me ocurre. La lectura repetida nos puede ayudar a leer el pasaje al menos 3 veces para observar las conexiones entre ideas y lograr discernir, oye, yo necesito estudiar esta palabra. Uno, porque no la sé. Dos, porque necesito saber si lo que yo creo que significa es. Eh, y les doy un ejemplo. Yo pensaba cuando decían la pasión de Cristo que era que Dios murió porque tenía pasión por la humanidad. Y cuando busqué pasión en griego, es patos, es dolor, es dolor. Las enfermedades de Cristo, la pasión de Cristo es el dolor de Cristo y no como yo creía que era que Dios estaba tan apasionado por su pueblo que murió por él. Entonces, a veces creemos que sabemos el significado de una palabra y a lo mejor, mira, me cae la locha, como dice mi hermana Liliana, y el Espíritu Santo te dice, mira, yo necesito que tú investigues bien esta palabra, porque en el auditorio va a haber alguien que va a ser impactado cuando tú digas qué significa expiación, por ejemplo. Entonces, para buscar las palabras claves, de rodillas, oración, ayuno, lágrimas, ruego al Espíritu Santo, leer el versículo o pasaje varias veces, marcar términos que sobresalen o se repiten, seleccionar entre 3 a 5 palabras o frases. Puede ser una frase, no necesariamente tiene que ser una palabra, una solita, porque despojémonos pues es una frase. Este, ajá, esa palabra, si tú quitas esa palabra de la oración, cambia el sentido del texto. Esta oración sin esta palabra no tiene sentido. Entonces, eso es una palabra principal. Investigar el significado original, los diccionarios, concordancias, el interlineal, para entender la palabra en su idioma original. No dejen de hacerlo, por favor. Y eso no quiere decir que cuando usted vaya a dar su investigación allá en el caserío, usted va a decir, yo investigué el interlineal de la cueva de griego. No, no, usted eso no lo va a nombrar. Lo máximo que usted puede decir en el idioma original, esta palabra puede significar también tal cosa. Y bueno, necesitan reflexionar cómo esas palabras que ustedes escogieron se relacionan con el mensaje central del texto que están estudiando. Entonces, lo que más me interesaba hoy es que ustedes entendieran que necesitan identificar sus palabras claves, hacer la historia de la palabra y buscarle los sinónimos, y para eso necesitan las ayudas externas, como nos decía Valeria hace rato, que las ayudas externas son necesarias para los profetas y también para estudiar las palabras claves. En el trabajo de la profesora Laura, ella escogió 2 palabras clave, sacrificio y transformarse. Y aquí ella empieza la historia de la palabra, cómo se entendía la palabra en los libros bíblicos anteriores al libro estudiado, bueno, en el pacto antiguo, y ella empieza a decir, y transformarse se entendía de tal manera, y pone su bibliografía de donde lo va tomando. Y sacrificio hace el estudio de sacrificio, Aquí citó su cuestión de Lothar Koenen. Y si ha habido cambios, ella pone que sí ha habido cambios y cómo influyó el cambio de esa palabra en el desarrollo histórico, cómo influyó. Claro, el sacrificio antes era con animales, ahora
Con Cristo ya la cosa cambió completamente y para siempre. ¿Y cuáles son los sinónimos? Entonces ella, por ejemplo, aquí, esto está un poquito, ¿cómo es? Desajustado, pero bueno, sacrificio, puede ser ofrenda y ¿cuál más? Algo dado por alguien a otra persona, es una ofrenda que no le sigue perteneciendo a la persona que dio la ofrenda y transformarse es igual a cambiarse, que algo no sigue igual, hay una diferencia verdadera, un cambio en la manera de pensar y de proceder y pone su bibliografía y sigue el desarrollo de esta cuarta parte que ya ustedes van a empezar a hacer. ¿Aló? Aló. Ajá. Por otro lado, Aquí estamos. así me gusta, aquí estamos y aquí seguimos. Por otro lado, nosotros hemos venido revisando la guía de hermenéutica del centro del CFM y ella viene diciéndonos cómo ha sido la historia de la interpretación de las escrituras. Y recuerdan que empezamos por la parte de Esdras, la parte del judaísmo, después vino el judaísmo rabínico y ahora entramos en el tercer periodo de cómo se interpretaba la Biblia o de la hermenéutica bíblica en el cristianismo ya después que Cristo vino y resucitó, siglo I y siguientes, que sería la parte, cómo se interpretaba en la época de la patrística y el escolasticismo. ¿Cómo creen ustedes que era el siglo I después que Cristo se fue? Maribel, o no te oigo, tienes el micrófono apagado. Mm, Ajá. Bueno, este primer siglo Ujú. fue, como dice, hay mucha controversia porque empezaron a aparecer las grandes, ¿cómo se dice? Las doctrinas, la iglesia primitiva. ¿Cómo lo explico? La verdad que no sé cómo explicarlo. Ah, no, ok. Sí, Imagínense, Cristo se va, sí, asciende y queda el inicio de la iglesia naciente, la iglesia cristiana, los que seguían a Cristo. Pero ahí había de todo, porque los primeros creyentes eran judíos y también habían helenistas, porque recuerden que en Pentecostés había un gentío de todo tipo cuando bajó el Espíritu Santo y se escuchaba a la gente hablar en lenguas de diferentes tipos. Se estaba celebrando la Pascua, el Pentecostés, y ahí había gente de todos lados, judíos que se habían quedado en Egipto, judíos que habían venido de otras partes, de Etiopía, de todos lados había gente, estaban los romanos, estaban los judíos, estaban los celotes, había un gentío y está la obra de Jesucristo. Y bueno, empiezan a aparecer la necesidad con el correr del tiempo de que lo que ha sucedido tiene que darse a conocer en otras partes del mundo y sale Pablo y salen los apóstoles a llevar el mensaje por el mundo y en un momento dado, el Señor inspira a los escritores del Nuevo Testamento y tenemos la palabra perícopas que yo le dije en la parte pasada, en la clase pasada, que tenían que saber qué son perícopas, las perícopas de Jesucristo para que iniciara la composición del Nuevo Testamento. Ahora, el canon del Nuevo Testamento se va a desarrollar durante el siglo I y después que empiezan a aparecer las perícopas, las diferentes tradiciones orales y decían y empiezan a formarse las escuelas de Alejandría, de Antioquía, la escuela occidental, porque Pablo había mandado cartas a Roma y empiezan a surgir
grandes preguntas. Bueno, pero ¿cómo que Cristo es Dios o no es Dios? Y el Padre, y es el Hijo, y dónde está y el Espíritu Santo. Y empiezan a surgir doctrinas, y empiezan a surgir herejías, y empiezan a decir dimes y diretes, y unos que hablaban en griego,